Ok, ya estoy grabando. Es que me tenía que salir para poder grabar porque lo que les dije anteriormente, estábamos en otro curso. Bueno, entonces la Biblia, tienen ustedes en su módulo significado de la palabra. ¿Tienen ahí su Biblia? Sí. Tienen ahí su módulo, su manual. Sí, también. Entonces dice, llamamos Biblia, oigan, al conjunto de libros. Eso no me dijeron ustedes, que hubiera muchos libros, que la carátula, tanto del principio y el final, es como que fueran las paredes de una pequeña biblioteca. Entonces, es una pequeña biblioteca. Hay muchos, muchos libros. Y obviamente no fueron escritos así como lo tenemos hoy, como entendemos hoy la escritura, ni tampoco en impresión, porque no existía, ¿verdad? Entonces, des en cuenta que si se tuviera que escribir cada cosa a lo largo, es muchísimo, muchísimo material para escribir, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, hay una serie de inconvenientes para saber cómo se escribió lo que tenemos hoy, lo que nos llega hasta el día de hoy, ¿verdad? Y no sabemos exactamente quién los escribió, cuándo lo escribieron, ¿por qué? Porque son muchos libros. ¿Exactamente cuántos libros son? 73. ¿Ah? 73 libros. Es una pequeña biblioteca que tiene 73 libros, ¿verdad? Y entonces vamos viendo que todo lo que les va pareciendo aquí, que no sabemos pues exactamente en la persona humana quién lo escribió, cómo utilizó, pues qué elementos utilizó para poder escribir, pues más adelante nosotros vamos a estudiar tradiciones orales, o sea, las experiencias de Dios en esta historia de la salvación, cómo Dios ha entrado a salvar al hombre en su historia, en la vida cotidiana, todos esos encuentros, todas esas experiencias se van a llamar revelaciones de la historia de la salvación. Va a ser como Dios está salvando al ser humano y esas historias y esas experiencias se van a ir contando, ¿verdad? Si nosotros vamos por ejemplo, en el caso de Dios que se da a conocer a una persona, pues esta persona lo transmite oralmente porque no había forma de decirlo de otra y luego poco a poco se va a ir escribiendo, ¿verdad? Y va a utilizarse distintos medios, no necesariamente uno solo, porque no se sabe quién lo va a leer, no se sabe cómo lo van a entender, no se sabe cómo le va a llegar. O sea, las tradiciones orales se hacían, se decían, luego se repetían de generación en generación. Entonces, si eran orales, ya se dan cuenta ustedes de que podrían haber cosas que se añadían, o podían haber cosas que se quitaban, o cosas que se interpretaban de otra manera. Había una serie de dificultades. No es como cuando usted escribe una carta directamente, que usted sabe a quién se la va a dirigir, qué le va a decir el asunto de la carta, qué es lo que ahí va a explicar. No, aquí era tradiciones orales, o sea, forma oral de transmitir la experiencia de Dios. Pero está hecho a través de esos 73 libros. Entonces, la Sagrada Escritura que tienen ustedes ahí, la Biblia que tienen ahí, es una pequeña biblioteca. Y esa pequeña biblioteca tiene 73 libros. Y esos 73 libros están separados o están divididos o es para mayor comprensión en lo que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Quiere venir a aprender? Dura una hora. Es como una carta que Dios nos hace, pero ahora que la tenemos escrita, ¿verdad? Que nos revela
quién es Él, también nos revela quiénes somos nosotros, ¿verdad? Nos revela quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos va dando como pautas para conocerlo, porque la revelación fue paulatinamente, ¿verdad? Y pues uno tendría que captar su amor desde el principio, desde Génesis 1, donde habla, donde a través de una tradición que se llama sacerdotal, y el himno es un himno, Génesis 1, que alaba a ese ser que es fuente de vida, que es origen de todo, que crea todo con su palabra, pues ya nosotros deberíamos de entender que ahí hay una revelación importante, y es que nos ama, que si no, ¿para qué nos creó, verdad? Por amor, la necesidad que tiene de revelar, de dar a conocer es su amor infinito que tiene, ¿verdad? Hacia la humanidad entera. Y entonces, nosotros vamos a ir descubriendo en los textos sagrados ese amor de Dios. Pero, ¿cómo sabemos que Dios es amor? Pues tenemos que llegar un poco al culmen de la revelación, que es Jesucristo, y eso se le va a llamar el Nuevo Testamento. Entonces, los libros están divididos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces nosotros vamos comprendiendo el Antiguo Testamento de la historia de la salvación a través del Nuevo, o sea, a través de lo que Jesús nos revela. Y Jesús nos revela que Dios es amor, que es infinito amor, que es un Padre, ¿verdad? Y entonces, lo importante de darse cuenta de escuchar a Jesús, lo que dice Jesús, porque lo que dice Jesús va a ser clave de interpretación para el Antiguo Testamento. ¿Cómo entender eso? Entender, por ejemplo, la escena de los caminantes de Maús, que van todos confusos, que van deprimidos, que van asustados, que llevan miedo, y se les acerca ese caminante y les pregunta qué tienen, qué les pasa a aquellos dos caminantes de Maús. Entonces, resulta que ellos le dicen, bueno, has de ser un forastero porque solo tú no sabes lo que está pasando aquí en Jerusalén. Y ya le cuentan, ¿verdad? Que ellos seguían a un personaje importante que ellos creían que era el Mesías, que era realmente alguien que venía a liberar a Israel, pero a todo esto ya lleva 3 días que se murió. Y Jesús pues los escucha, pero dice, pero ¿cómo no lo saben? ¿Cómo no conocen si toda la escritura habla de mí? Entonces, ahí ven ustedes la clave. Para entender el Antiguo Testamento hay que conocer el mensaje, y por eso hay que escuchar las palabras de amor que Jesús va diciendo de cómo es Dios, ¿verdad? Y cómo lo va mostrando a través del camino, liberando, sanando, todo lo que va haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a ir como en distintas sesiones, vamos a prepararnos para poder entender lo que Dios hace, ha hecho y seguirá haciendo a través de la historia de la salvación. Y al mismo tiempo, como ya está escrito y ustedes se dan cuenta que en la antigüedad, por ejemplo, cuando no había micrófonos, no había... Entonces, acuérdense ustedes que en el teatro, digamos que los personajes del teatro les prestaban la voz al personaje que iban a interpretar. Entonces, lo mismo pasa hoy en la liturgia. Cuando ustedes oyen a los lectores, ellos prestan la voz a un mensaje que se va a transmitir, y por eso al final no se presenta el lector, sino dice palabra de Dios. Él prestó la voz para que el mensaje, él es como el canal para que lleve ese mensaje a través de la voz. Entonces nosotros tenemos que estudiar lo escrito para que cuando lo escuchamos en la liturgia o en otro lugar, nosotros lo podamos entender, podemos escuchar a Dios para emprender el camino de nuestra vida. O sea, esto no solo es un tema intelectual, sino que es un tema que tiene que
ayudarnos a nuestra inteligencia, a nuestro razonamiento, pero también a nuestro corazón, ¿verdad? A nuestra fe. O sea, tiene que haber ahí como una conexión entre mente y corazón para ir viendo que lo que captamos no solamente es como cuando íbamos al colegio que lo recibimos hoy y se nos olvidó, sino que es algo que poquito a poquito lo vamos a ir como inyectando, encarnando en nuestro ser y en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces dice que aquí hay que prepararse para escuchar a Dios, para emprender el camino que Él ha trazado para todos nosotros, porque nos ama, porque quiere que sepamos que nos ama y porque quiere que seamos felices. Entonces aquí esto lo vamos a comprender desde Jesús, porque si solo nos quedamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver otras imágenes de Dios que entonces puede ser que no nos quede tan claro, sino confusos, ¿verdad? Porque mucha gente dice, es que el Dios del Antiguo Testamento era violento, enojado, castigaba, y el del Nuevo Testamento es diferente. Pues no, es el mismo de ayer, hoy, de siempre. Lo único que ha sido el lenguaje que ha utilizado para expresar esa experiencia que han tenido con Dios ha sido de distintas culturas, de distintas épocas, de distintas personas. ¿Por qué? Porque ya vimos que son muchos libros, 73 libros. No sabemos exactamente quién escribió una parte, otra parte. Fueron recopilación de tradiciones orales y el que escribe se llama escriba o agiógrafo, pero originalmente se transmitía oralmente. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos comprendiendo o no vamos comprendiendo? ¿O tenemos muchas dudas? Sí, está claro. Está claro. Bueno, entonces ya entrando, dando ese preámbulo, ya vemos aquí lo que estamos diciendo. La Biblia es un conjunto de libros, 73 para ser exactos, que están divididos en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y entonces tenemos que en el Antiguo Testamento hay 46 y en el Nuevo 27. Así está dividido. Conjunto de libros que escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales han sido entregados a la Iglesia. Vean por qué necesitamos el Concilio Vaticano, porque este parrafito que está aquí, ustedes lo encuentran en el Concilio, bueno, este es Vaticano I, pero ahora tenemos Vaticano II. Yo no les pedí el Vaticano I, sino el Vaticano II. Pero así como aquí hace referencia a Vaticano I, vamos a encontrar muchos párrafos de Vaticano II, ¿verdad? Para ir comprendiendo lo que es la Sagrada Escritura. Entonces, la palabra como tal viene de una palabra griega, que es biblos, que depende de una ciudad fenicia, de Gebal, Líbano, que era un puerto muy importante en el Mediterráneo y que servía como puerto comercial, sobre todo del papiro. ¿Qué era el papiro? El papiro era, pues, lo primero que se utilizó. Acuérdense que lo primero que se utilizó fue la piedra. La piedra se hizo, pues, se calcaba y se escribía. Según tenemos revelado, las 10 palabras, el decálogo, se escribe en piedra. Entonces, lo primero. Pero la piedra, cargarla de un lado para otro, muy difícil, ¿verdad? Entonces, el segundo proceso de los manuscritos, ya fueron manuscritos, de la mano, escritos, fue el papiro. Y el papiro es un poco la corteza del árbol, ¿verdad? Que se pone a secar y eso fue utilizado como lugar donde se escribía. Y se utilizaban distintas tintas o añelinas y distintos instrumentos para mojar ya sea una pluma o un objeto punzante con la tinta y empezaban a escribir los signos.
Entonces, por eso, la palabra biblos tiene que ver con el papiro, tiene que ver con el lugar, con el puerto y con la función, ¿verdad? Con que son libros, porque del papiro se sacaban no libros como hoy los entendemos, sino rollos, ¿verdad? Porque ya se pueden entender ustedes que esas placas de corteza, pues tenían un proceso para poder, para que los signos que se iban a poner ahí quedaran, ¿verdad? Entonces luego se secaban y tenían un proceso para poder escribir. ¿Dudas, preguntas aquí? No, no hay. Bueno, luego dice que el término Biblia pasó literalmente, bueno, aquí tienen otra serie de dibujitos de que, cómo era un puerto, cómo llegaban las embarcaciones en busca de las plantas, de los árboles, donde se iba utilizando la corteza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegó a ser entonces el nombre de la Biblia? ¿Cómo llegó a ser ese nombre? ¿Verdad? Y entonces hay varios pasos. El nombre pasó de la ciudad que se llamaba así, pasó al producto. El producto era el papiro, ¿verdad? Y ese papiro, pues lo que formaba es libros, pero no podemos imaginarlos como hoy los tenemos, sino como rollos que se fueron, porque cada placa se iba como cosiendo y se iba añadiendo y se iba añadiendo, y después se iban como doblando, ¿verdad? Como haciendo rollitos. Pero significaban libros, el libro ese era el nombre que le daba. Entonces, biblión, biblos, libro. Biblia, fíjense, Biblia, que nosotros entendemos que es un solo libro, la verdad es que en su idioma original es un plural. Es como biblioteca, que nosotros pensamos biblioteca, pues es una casa, pero es una casa que contiene muchos libros. Entonces, igual, Biblia no es un sinónimo, no es un singular, sino es un plural. Significa libros. Y entonces en la primitiva iglesia se llamaba Biblia Agia, libros santos, porque era en griego. Y oigan ustedes otra cosa, los libros que existían solo era la primera parte del Antiguo Testamento, las primeras comunidades, porque iglesia es comunidad, pues las primeras comunidades lo que tenían era el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento, porque este también va a tener un proceso largo para ser escrito. Luego tenemos que los idiomas originales, como se transmitieron oralmente, fue el hebreo, porque eran judíos, ¿verdad? Luego el arameo también, algunos textos, algunas tradiciones orales, algunas pues enseñanzas orales eran en hebreo y en arameo, pero con todos estos imperios, ustedes tienen, aquí entra un poquito de historia, donde Israel ha sido pues ha sido dominado por distintos imperios. Y antes de los romanos fueron los griegos. Y antes de los griegos fueron los babilonios, y fueron los persas, y fueron los sirios. Y bueno, en fin, Israel es una franja pequeña de tierra que está entre tres continentes. Y entonces es un lugar de paso, de comercio, por eso hasta el día de hoy tiene conflictos. Pero acuérdense ustedes que los griegos fueron un imperio muy fuerte, duró poco tiempo y al final de cuentas su idioma quedó puesto en muchos lugares donde dominó Grecia. Y por eso el Evangelio, todos los Evangelios, todo el Nuevo Testamento, los 4 Evangelios y el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y del griego, ustedes recordarán
a San Jerónimo, que se celebra en septiembre, que se celebra el mes de la Biblia, porque es en ese día se festeja a San Jerónimo y él tradujo la Biblia del griego al latín, que se llama la Vulgata. ¿Por qué? La Vulgata quiere decir el idioma del pueblo, era el griego del pueblo, porque había un griego de los filósofos de las altas esferas, pero había un griego del pueblo, y eso se llamaba, o sea, del vulgo, y eso se llamó la Vulgata. Luego, pues ya se van pasando los siglos y el tiempo, y entonces se va traduciendo del latín al alemán, ¿verdad? Luego viene la imprenta y ya se va traduciendo a distintos idiomas. Hay que tomar en cuenta que si hablamos, por ejemplo, de que el Espíritu Santo inspira, tienen que darse cuenta que la inspiración va para muchísima gente, ¿verdad? Dios es el autor, pero hay mucho elemento humano que va poniendo por escrito lo recibido y que hay cantidad de procesos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, es una colección de libros sagrados, la Biblia, colección de libros sagrados de los judíos, ¿verdad? Y luego con el Nuevo Testamento, que no lo tienen los judíos porque los judíos solo tienen la Torá y ellos no le llaman Antiguo Testamento, le llaman la Torá. O sea, y la Torá está formada por el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros, por libros históricos, por ejemplo, Reyes, Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas, o sea, todos los que van desarrollando la historia de Israel. Y luego los sapienciales, que vienen los salmos, ¿verdad? Y los proféticos. Ellos tienen eso, con esas divisiones. No tienen el Nuevo Testamento. Nosotros, como la revelación la hace Jesucristo y somos seguidores de Él, pues entonces tenemos el Nuevo Testamento. Testamento tiene que ver con la palabra alianza. Hubo una antigua alianza para nosotros los católicos cristianos, una antigua alianza, Antiguo Testamento, y una nueva alianza que es la que presenta Jesús, ¿verdad? En el judaísmo solo está la Torá y ahí va la alianza y con la alianza cómo los profetas actualizan esa alianza y cómo en la historia se fue desarrollando esa alianza y cómo se ora para poder conservar esa alianza de parte de nosotros, ya que Dios siempre la va a tener vigente porque Dios es Dios y es fiel en su palabra, ¿verdad? En cambio, nosotros somos los que de una u otra manera fallamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces lo que hemos dicho no es un libro, es una pequeña biblioteca de 73 libros. Aquí lo tienen, eso que nosotros lo tenemos como empastado, ¿verdad? Y lo que acabamos de decir, Antiguo Testamento, que forma una parte, y luego el Nuevo Testamento, que forma otra parte. Para nosotros, ¿verdad? Para los judíos no. Entonces, ¿qué no es la Biblia? ¿Qué no es? No es una selección literaria, es es una selección de textos en base de un criterio teológico. O sea, hay literatura, por supuesto que hay literatura, porque ahí vamos a encontrar himnos, leyendas, cuentos, metáforas. Jesús va a hablar en parábolas, que es una forma literaria, hay analogías, porque todo trata de transmitir la experiencia que se ha tenido de ese ser Dios y es muy difícil transmitirlo. Entonces se va a utilizar distintas formas para transmitir
es experiencia, que no es una idea, es una experiencia. Y entonces, en ese criterio teológico, o sea, teología significa tratado de Dios, etimológicamente eso significa la palabra. Entonces, ahí Dios se da a conocer, pero también en el caso de Israel y en el caso de nosotros, vamos reconociendo nuestra identidad. La Cuaresma, que empezó ayer, si se nos había olvidado, es que somos polvo, esa es nuestra identidad, somos contingentes. Cuando dice que somos polvo, acuérdate, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás. Es decir, eres contingente, el Salmo va a decir, es como la hierba que ayer estaba y hoy ya no está. Esa es contingencia, limitado, finito. Esa es nuestra realidad. Si vemos Génesis 2:4b, en la creación del hombre, que Dios lo hace del barro, el barro no tiene vida hasta que Él insufla en sus narices aliento de vida. Entonces vamos a ver que la vida viene de Dios. Y eso dice Génesis 1 también, solo que lo dice como un himno. O sea, Dios lo creó todo, creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, nuestra identidad de lo que Dios revela es que somos su creación, somos criatura, pero somos contingentes, como todo. Toda creación, toda criatura tiene un principio y tiene un fin. Entonces, eso se llama contingencia. Entonces, si se nos había olvidado, ayer la Cuaresma empieza recordándonos quién eres. Eso se llama identidad. Acuérdate, eres tierra, eres polvo, y en polvo te vas a quedar. Esa es nuestra identidad. Pero ese polvo, Dios le ha dado la vida, y, o sea, desde sus entrañas, insufló en sus narices alientos de vida, es decir, sacó desde su profundo de su ser y nos dio la vida. Entonces somos su creación. Él es nuestro origen, Él es nuestra fuente, ¿verdad? Entonces, ahí está la identidad. Una identidad que se encuentra con la revelación de Dios. Él nos revela quién es Él y nos revela quiénes somos nosotros. Esa identidad encarnada, estamos en la carne de personas en distintos tiempos, en distintos lugares, con distintas circunstancias concretas, pero todo eso forma parte de lo que nosotros llamamos vida. Y en esa vida cotidiana se va a nutrir a través de lo que Dios nos da a conocer cada día y a través de lo que nosotros nos vamos dando cuenta que somos. Y eso es el alimento, su palabra. Por eso dice, tu palabra es alimento, también es luz para mis pasos, porque de alguna manera nos está transmitiendo la fe. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, gracias. Perfecto. Fíjense que antiguamente, vean esta imagen, antiguamente se pensaba, porque Dios es el autor principal, se pensaba que, ven ustedes esta imagen como que Dios entraba así e hipnotizaba al hombre, ¿verdad? Y entonces como que le empezaba a dictar y el hombre empezaba a escribir y a escribir, pero no iba nada de él, porque se entendía literal que Dios es autor principal. Porque así, aquí, por ejemplo, esta sigla que encuentran aquí es de Vaticano II. Esta es una constitución Dei Verbum, o sea, la divinidad de la palabra, Dei Verbum, palabra. Entonces, Dei Verbum de Vaticano II, esta es una constitución de la Iglesia. Pues dice, la palabra constitución es como decimos nosotros, la constitución de la República. Es algo muy importante, muy serio, sí, muy serio. Entonces, Dei Verbum de Vaticano II, Dei Verbum es una constitución de Vaticano II
Dice que tiene a Dios, la Biblia tiene a Dios como autor principal. En cuanto que todo lo que está escrito ahí es por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, se entendía así literalmente. El hombre entraba como en un sueño, como un éxtasis. Dios le revelaba todo. Así se entendía, ¿verdad? Sin embargo, hay también hoy, cuando se estudia, porque ahorita estamos estudiando la Sagrada Escritura, cuando se estudia la Sagrada Escritura, la Biblia, nosotros vemos que esas como dificultades que hay, que en un lugar dice una cosa, que en otro lugar parece que se contradice, pues no se contradice, sino que vamos a ver que como se recopiló las tradiciones orales de las experiencias que tienen con ese ser, pues al ponerlo por escrito, se recopilaron todas. Y al ponerlas por escrito, unos decían lo mismo, pero unos lo decían de una manera, otros lo decían de otra. Y entonces necesariamente se llegó y se llega a la conclusión de que también el ser humano es también autor, en cuanto que es el receptor de la experiencia y la tiene que poner por escrito. Pero a diferencia de como se pensaba antes, que entraba en un éxtasis, en un sueño, hoy sabemos que su lenguaje, su costumbre, mejor dicho, su idioma también, porque lenguaje e idioma dijimos que eran dos cosas diferentes. Idioma es el hebreo, el griego, el lenguaje es la forma como voy a hablar y voy a transmitir el mensaje. Entonces, es palabra de Dios, pero con lenguaje y con sentir humano. O sea, que el ser humano va, oiga lo que dice aquí, con sentir. Es decir, el ser humano va a aportar su cultura, su idioma, sus costumbres, su tiempo, su historia. Como en esa historia de ese ser humano tiene un encuentro personal con ese ser que es totalmente distinto y cómo nos va a ir transmitiendo esa experiencia que quiere que nosotros conozcamos, pero lo va a hacer con su lenguaje y con su sentir humano. Dice las cosas de Dios con palabras humanas, con palabras de hombre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos bien aquí? Sí. Ok. Ani está diciendo ahorita de que hace 8 días, como ellas estuvieron presenciales y tuvieron esta misma clase, pero como no teníamos acceso a lo virtual, pues solo lo dimos con la Biblia. Y yo les decía que leyeran las introducciones, como se hace en cada libro. Cuando ustedes van a comprar un libro a una biblioteca, ustedes leen la introducción para ver más o menos de qué se trata, ¿verdad? El título, luego lean la introducción. Igual, cada libro en la Biblia tiene su propia introducción. Entonces, Ani está diciendo ahorita, yo lo leí y me doy cuenta que lo que usted está diciendo ahorita lo dice la misma Biblia en la introducción. Pero decíamos hace 8 días que generalmente nunca leemos las introducciones ni las notas de pie de página. Entonces, pero ahí está dicho lo que aquí estamos diciendo. Así es que ustedes por eso a su Biblia pueden empezar leyendo la introducción al principio, cómo la van teniendo, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Entonces, vamos a decir que es palabra de Dios porque es Él el que está revelándose. Él tiene la iniciativa, Él tiene el control, Él es el que y decimos Él, y cuando decimos Él estamos utilizando un antropomorfismo, porque no es ni él ni ella. Jesús va a decir que es un padre, también va a usar un antropomorfismo. O sea, para que ustedes vean el lenguaje, ese es el lenguaje que se usa, que nunca va a ser el adecuado ni el exacto, porque Dios es una realidad totalmente diferente.
Pero nosotros el lenguaje que usamos es escúchanos, míranos. ¿Se fijan? En el lenguaje, utilizamos antropomorfismos. Antropo, hombre, morfos, humano. O sea, utilizamos se enojó, castigó, utilizamos formas humanas para hablar de él. Pero esas formas son limitadas porque son desde nuestra humanidad. Tienen que ser limitadas. He ahí la dificultad de Dios que se revela y la forma como nosotros lo transmitimos, ¿verdad? Él es el que se revela, pero también es el hombre, porque de él surge, de su inteligencia y de sus manos humanas, surge la manera, el lenguaje, como va a transmitir esa experiencia. ¿Verdad? Es como aquí tienen ustedes un ejemplo de alguien que toca la guitarra. Pues es como que Dios fuera la música, ¿verdad? Pero, ¿cómo va a utilizar esa música el hombre? Necesita del humano para que esa música suene, ¿verdad? Él es la música, pero se puede transmitir esa música en una guitarra, en un piano, en una trompeta, y depende del hombre, del ser humano que vaya a utilizar ese instrumento. ¿Sí se fijan? Sí. ¿Cómo vamos ahí? ¿No hay dudas? La, Entonces, Dios la, es, Dios es el corazón, Dios es el centro, Dios es la médula, Dios es todo empieza con Él y para Él. Por eso en la Eucaristía decimos con Cristo, con Él y por Él, ¿verdad? Porque todo está centrado, pero el hombre es el instrumento, es el canal, podríamos decir también, ¿verdad? Él es la fuente, el origen, el mensaje, pero el hombre es el canal, la manera como va a llegar a los demás. Entonces, va a reflejar en la escritura, en la Biblia, va a reflejar el estilo, el carácter. Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Como para alguien transmitir su experiencia, le va a ser más fácil transmitirlo. Dice que David lo hacía con su pequeña arpa, ¿verdad? Él transmitía la experiencia que tenía a través de la naturaleza, la experiencia que tenía de Dios a través de los escritos, él con el arpa. De ahí que por eso el día de hoy se digan, los salmos se cantan, ¿verdad? Porque los salmos, aunque él no es el autor de todos los salmos, pues él es la figura que cantaba adorando, alabando, aun cuando sentía dolor por el pecado, pero lo hacía cantar. Por eso se va a decir que él es el autor, pero ya hoy entendemos que hay muchas personas humanas que intervinieron en la escritura de los salmos y también muchas culturas, no solamente de Israel, porque hay que acordarse que Israel estuvo en Egipto y que venía de los cananeos. Entonces, toda esa se llama influencia cultural. Han traído influencia cultural de otras. Ahí mismo dice, o sea que Ani sí leyó las introducciones, dice, eso aquí también en la Biblia dice. Dice Ani que está muy impresionada porque siempre ha tenido Biblia, pero nunca había leído eso, dice. Y que hace 8 días que vine, que yo dije que lo leyeran, porque ya les digo que no tuvimos el acceso de internet, pues ni pasamos esta presentación, ella la está viendo hoy por primera vez. Hace 8 días lo que utilizamos fue la Biblia física, ¿verdad? Y yo lo que les dije es que en lugar del manual la fueran un poquito leyendo las instrucciones. Y ella ve cómo ahí explica en la introducción que hay un estilo, un carácter humano, porque el ser humano es el instrumento de esa revelación. Dios es el autor. Y luego, esto otra vez tenemos a Dei Verbum, que es otra vez la Constitución Apostólica
Dei Verbum de Vaticano II, ¿verdad? En donde ya aquí este es un documento de la Iglesia, pero nos lo está diciendo. En la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a los hombres que utilizó usando de sus propias facultades. Es decir, el hombre va a usar sus propias facultades, sus propios medios. De modo que obrando él, Dios, en ellos, o sea, Dios está actuando, dándoles a conocer, ellos escribieron. Entonces ellos también son verdaderos autores. Pero ya sabemos nosotros que el autor principal, todo y solo Dios, es el que se ha dado a conocer. O sea, no ha sido una inspiración que puede decirse solo que surge del ser humano, sino que la fuente y el origen lo tiene en Dios. Dice Ani de que en la Biblia dice también lo que yo estoy diciendo aquí, que las personas, pero vean, lo que yo quiero que vean es la cantidad de personas. No podemos pensar que, por ejemplo, el Génesis eligió una persona para que escribiera el Génesis y que no, solo Génesis 1 es una persona, ni siquiera es una persona, es una tradición sacerdotal, o sea, es una comunidad de sacerdotes que construyen un himno para decir que Dios, en ese himno, para exaltar a ese ser creador y que luego fundamenta el descanso del séptimo día cuando Él ve toda su obra realizada. Pero hoy nosotros sabemos que la creación no quedó terminada, que nosotros la continuamos desarrollando, que nosotros tenemos como seres humanos la capacidad de destruirla o de cultivarla. Entonces, todo eso, pues ahí lo dice Ani en la Biblia. A pesar de que hoy tenemos el conocimiento que hay muchos autores, diversidad quiere decir muchísimos, con muchísimos estilos, de muchísimas épocas, de muchísimas culturas, de muchísimos idiomas y con muchos contenidos, la Biblia, nosotros podríamos decir, es una sola, porque es un solo mensaje, historia de la salvación. Ese es el mensaje. Cómo Dios va a salvar a la humanidad, cómo ha empezado desde el principio a salvar a la humanidad. Por eso, porque es uno del mensaje, es uno de la historia, es progresivamente lineal, vamos viendo cómo ese espíritu ha inspirado a una multitud de personas, incluso ahorita. Ahorita nosotros estamos hablando, pero no estamos hablando de nuestras opiniones personales, ni de nuestras creencias personales, sino estamos transmitiendo lo que dice el magisterio, lo que dice la escritura, lo que realmente nosotros debemos entender, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues es el espíritu el que se llega a todos lados hasta llegar a la Biblia, ¿verdad? Él es el autor del Espíritu de Dios, Dios mismo, el que ha inspirado una sola palabra que se expresa por todas partes. Pues esa palabra es el mensaje de salvación, ¿verdad? Por eso no se puede leer un texto aislado del resto. O sea, no podemos sacar un texto de contexto. No podemos entender el mensaje de Jesús de Nazaret si no tenemos idea de cómo Dios fue actuando a través de la historia. No podemos hacerlo. Y ese es el problema de tantos movimientos cristianos separados de la iglesia, porque cada uno lo interpreta a su manera. Ahí dice así es. Eso se llama fundamentalismo. Y eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser.
Miren, mis queridísimas, así como empezamos tarde, pues no tarde, sino que con ese proceso de dificultad, voy a terminar esta diapositiva y aquí nos quedamos, por si tienen alguna duda, porque rapidito entra la otra sección a las 11:15, que me dieron un lapso de 15 minutos para no cortar así de pronto a las 11 en punto, ¿verdad? Por si tienen dudas, preguntas. Pueden ver estas citas aquí, compararlas, que eso es lo que está haciendo esa, y ver qué contradicciones hay. Vean, la cita, tómenle una foto con su teléfono para que les quede esta diapositiva grabada. Busquen esa cita y yo les diría también que si tienen un tiempecito, lean Génesis 1, que termina en Génesis 2:4a, y termina, y que lean Génesis 2:4b, que termina en el 3:24. Y que la próxima semana empecemos con lo que ustedes encontraron ahí, similitudes, diferencias, contradicciones. Y luego ver dónde podemos ubicarnos para poder comprender. Eso les sugiero que lo hagan si tienen un tiempecito. Y nos quedamos aquí porque ya son un poquito pasadas las 11. No sé si tienen preguntas, dudas. No, yo agradecerle la clase, muy linda, muy interesante. ¿Y su nombre, disculpe? Me llamo Betsaida Lara, estoy a sus órdenes. Betsaida, muchísimas gracias. Tienen a las órdenes cualquier cosa para servirles. Gracias. Gracias, Betsaida. Permítame que aquí Ani no... Génesis empieza, Génesis capítulo 1, versículo 1 y termina en Génesis 2, versículo 4a. Quiere decir que del 4a, versículo 4a, quiere decir que Génesis 1, que empezó con el versículo 1, no termina cuando se termina el capítulo 1, sino que termina hasta el capítulo 2, versículo 4, pero no todo el 4, solo la primera parte, A. Y luego está la otra narración, que es Génesis 2, 4b, y termina hasta el 3:24. Dicen lo mismo, pero lo dicen de forma diferente. Uno es un himno, el otro es una narración. De todo eso, léanlo, ayúdense con las notas de pie de página, y si Dios lo permite, pues empezamos con eso la semana entrante. Así es que feliz semana. Gracias. Una pregunta. ¿Qué manda? Disculpe, ¿siempre va a ser el mismo Zoom? Siempre va a ser el mismo, sí. Bueno. Es de la escuela, sí. Ok, entonces yo ya lo escribí en mi... Entonces, acuérdense que yo estoy con este Zoom hasta las 10 en punto. Y a las 10 me quedo en el mismo Zoom, salen las horas, pero yo tengo que hacer ciertos arreglos en la computadora. Tengo que quitar lo que estoy compartiendo, y eso no es tan rápido, se tarda unos 3 minutos, 4 minutos. Entonces, les puedo dar acceso, pero no les hablo porque estoy cambiando todo esto. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Sí, yo ya escribí el número del Zoom en mi manual para que no se me tenerlo siempre presente. Muy bien, muchas gracias. A usted. Que tengan feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana a todas. Adiós.